Buen día, bienvenidos a esta gran reunión que tenemos como familia para escuchar las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Por eso es que necesitamos enfocarnos en lo que es real y en lo que es verdadero. Bienvenidos nuevamente y les pido que cada uno nos enfoquemos en este momento para poder recibir de Dios. Sé que es una palabra rectora, sé que es una palabra que el Espíritu va a ministrar a la iglesia. Por lo tanto, no nos distraigamos, enfoquémonos. Aquí, para entrar un poquito en contexto, el pueblo de Israel era un reino muy glorioso, nadie le podía hacer frente, pero a causa del pecado, el Señor dividió a las 12 tribus y se convirtieron en el reino del norte y 2 tribus era el reino del sur, que estaba compuesta por la tribu de Judá y de Benjamín. Entonces el rey de Israel se confabuló con el rey de Siria, o sea, el rey de Arán, que dice acá, para venir a atacar a Israel. Entonces veamos el contexto. Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá en ese tiempo. Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Sí o no que cuando recibimos noticias de este tipo, el corazón del pueblo se estremece. Pero veamos cómo Dios está atento, cómo Dios guarda a sus hijos, a su pueblo. El Señor le dijo a Isaías, el profeta en ese tiempo, ve con tu hijo Sear Yasubut a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior en el camino que conduce al campo de lavadero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma. Aquí es una palabra para nosotros en este tiempo. No perdamos la calma. Que no temamos ante el enojo ardiente de Resín el sirio ni ante el hijo de Remalías. Los actores son diferentes, pero se levanta y no luchamos contra personas. No es contra personas. No debemos tenerle ni temor, ni miedo, ni enojo a nadie. La lucha es espiritual. Y el consejo es: no pierda la calma, no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio y ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos 2 tizones humeantes. Dile también que Efraín junto con el hijo de Remalías y el sirio han tramado a hacerle mal. Siempre hablan planes, pero dice la Biblia que Dios frustra las maquinaciones de los pueblos y se hace su voluntad. Su voluntad siempre será buena y perfecta, aunque no sea como nosotros lo hemos imaginado o pensado. Pero Dios en su soberana voluntad tiene planes para esta nación. Pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile, además que yo, el Señor omnipotente, digo. Sigamos con la próxima. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no pueden hacer que permanezcan. Pero antes dice, pero yo digo, aquí yo el Señor digo, eso no se cumplirá ni sucederá. El Señor está hablando, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En la lámina anterior lo que sigue es, eso no se cumplirá ni sucederá.
Entonces, ¿y por qué? Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalía, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Aquí está diciendo qué es Israel, qué es Samaria, qué es el rey de Siria o el rey de Israel. Nada. Yo soy más fuerte que todos ellos y yo he dado una palabra que no subsistirá ni serán esos planes. Pero a menos que ustedes tengan una fe firme, yo no puedo hacer que permanezcan firmes. Y en la Reina Valera dice, de cierto les digo que si ustedes no creen, no van a permanecer. ¿Qué es lo que nos hace permanecer en los tiempos difíciles, en los tiempos cuando se ve lo contrario a lo que estamos orando? La fe. Poner nuestra mirada, nuestra confianza en el autor y consumador de la fe es lo que nos va a hacer permanecer con paz, con gozo, a pesar de lo que se ve, de lo que se escucha o aún de lo que se siente. Entonces, ¿y cuál es la respuesta para todo esto? Dios le habló al rey Acaz y le dijo, pide para ti señal. Pide la señal más difícil que quieras. Y el rey dijo, no voy a pedir, no voy a tentar a Dios. Pero el Señor igual se la dio. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios para todos los conflictos de la humanidad siempre será la misma. ¿Cuál es? Vemos en Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Qué respuesta maravillosa que Dios les dio en ese tiempo, pero también nos está dando hoy. La respuesta para todo conflicto, controversia en esta nación es Jesucristo. Cuando decidimos rendir, humillar el corazón a Él, levantar nuestros ojos y enfocarlos en esta realidad, en esta verdad, vamos a caminar en paz, vamos a caminar en fe y no vamos a distorsionar nuestra mente para orar de cualquier manera. Vamos a estar enfocados en una palabra rectora. La palabra rectora siempre es victoria, porque estamos en Cristo Jesús el Señor. Si nos damos cuenta, el profeta Isaías profetizó la venida de Jesucristo, profetizó el nacimiento de este niño que es Dios con nosotros, Emmanuel. Pero también Isaías profetizó quién lo iba a anunciar, quién lo iba a presentar al pueblo. Y nosotros vemos quién lo presentó. Juan el Bautista, un profeta que comenzó a hablar después de 400 años de silencio. Y la aparición de este profeta fue muy impactante porque era un hombre muy peculiar. Y vamos a ver, dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea, comenzó a predicar su mensaje. Comenzó a predicar y su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. ¿Dónde? En el corazón. Juan era muy peculiar, como dije. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langosta y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán
salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Amados, Dios levantó un profeta fuera de la religión judaica. Juan fue el que presentó a Jesucristo, lo recomendó al pueblo. Juan nació en una familia de sacerdotes, pero él nunca permaneció en Jerusalén ni en el templo. Él estaba en el desierto, vivía como un incivilizado, en un lugar salvaje, se vestía con piel de camello, lo cual era prohibido por la ley. Si usted lee Levítico, en el versículo 2 o 3 me parece, dice que el camello era un animal impuro para los judíos. Pero este hombre no tenía religión ni cultura. No tenía religión ni cultura y comenzó a predicar, en vez de la ley, comenzó a predicar el arrepentimiento. ¡Qué glorioso! Cómo Dios rompe nuestros esquemas, cómo Dios establece personas peculiares que rompen nuestra forma de pensar que así o asá debería ser. Dios es especialista para cambiar la cancha. Ese es el amor de Él. Mandó a este hombre, un hombre no convencional, un hombre con un estilo salvaje, que predicó no la ley, no la cultura, no las costumbres, no las leyes de ese tiempo, sino predicó el arrepentimiento de los pecados. ¿Y qué es lo que hacía? Dice que los bautizaba en el río Jordán aquellos que entendieron y confesaban que necesitaban a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Juan al bautizarlos? ¿Sabe qué? Estaba mostrándoles la obra de la cruz, porque sumergirse en el agua significa, según Romanos 6, morir, ser sepultados para luego resucitar a una vida nueva. ¿Qué hacía Juan? Los sepultaba para que puedan salir a una vida nueva, a un entendimiento nuevo del Evangelio de Cristo. Un hombre que amaba a Dios, que amaba a Jesús. Entonces, y él comienza a decir: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, en Mateo 3, del 1 al 6, y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amados, cuando el precursor de Cristo, al verlo, exclamó y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mostró que aquel era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego, porque a través de la cruz Él permitió la venida del Espíritu Santo para operar en el pueblo, para bautizarlos en ese fuego que Él ya tenía, que Él tenía como el Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Y lo vuelvo a repetir porque me tocó muchísimo. No les habló de la ley. Tienen que hacer esto o dejen de hacer esto. Les habló: arrepiéntanse. Arrepentimiento, que tiene que ver con cambio de mente. Tiene que ver con renovar el entendimiento a una nueva realidad, a la realidad de Cristo, a la realidad de la cruz. Qué maravilloso es poder entender esta obra de la cruz. Juan los introdujo a la muerte, a la sepultura y a la resurrección. ¡Qué maravilloso! Jesús fue presentado en esta forma a Israel.
¿Qué haría usted que alguien que parece un incivilizado, un salvaje, le presente a Jesús? A veces las cosas de Dios vienen en envolturas no convencionales para romper paradigmas, romper esquemas, para que se sepa que Él es Dios y Él hace como Él quiere. Entonces, ¿qué habló Jesús de Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que dijo de Juan? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¡Qué maravilloso! ¿Quiénes son estos pequeños que son mayores que Juan, el mayor profeta de los tiempos? Que son mayor que Abraham, el padre de la fe, que son mayor que Moisés. ¿Quiénes son estos pequeños? Estos son usted y soy yo, los que hemos aceptado a Cristo en el corazón, los que hemos creído en Él y nos hemos convertido por la obra de la cruz en una nueva creación, en una nueva especie que contiene la vida de Dios. Nos hemos convertido en el templo de Dios, en la casa de Dios, donde Él habita, donde Él vive, donde Él comunica su realidad y su verdad a nuestro corazón. Estos son los pequeños, mayores que Juan el Bautista, porque decidieron creer en aquel que no habían visto, que le fue anunciado. Por eso es que el evangelio de las buenas noticias tiene el poder para transformar, para renovar, para sanar, para resucitar lo que está muerto, para limpiar y establecer un nuevo orden y un nuevo destino para cada vida que se rinde a Él y le cree a Él y permanece en Él conociéndolo, porque a Cristo no lo vamos a conocer de una vez. Vamos a persistir en conocerlo. Vamos a persistir en seguir conociéndolo, porque Él es multiforme sabiduría. Es como un diamante de muchas facetas. Necesitamos permanecer creyendo para seguir conociéndolo. Estos pequeños son los valientes que arrebatan el reino, ese reino que sufre violencia. Viene violencia en nuestras vidas, porque todo el sistema del mundo es anticristo, es contrario a Dios y nos hace violencia. Pero los valientes en la fe, en el Hijo de Dios, son los que arrebatan el reino, son los que se apropian, los que se paran firmes en el reino. ¿Y sabe qué hacen? Cambian el mundo, traen orden al mundo a través de la buena noticia, una noticia que no es un enunciado en su mente, que es una experiencia en su corazón y en su caminar diario. Esos son los pequeños que transforman naciones y ciudades enteras con su fe, con su testimonio de haber creído en un Dios veraz y verdadero. Cristo Jesús, el Señor. Ahora quiero mostrarles un poquito cómo viven aquellos que han conocido a Cristo. ¿Sabe por qué? Viven libres, en paz y en gozo, porque Cristo es libertad. Y Él decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿De qué? De las leyes, de los preceptos, de las cargas impuestas que se vuelven tan pesadas y no nos dejan transitar esta vida en libertad y en paz. Veamos, en aquel tiempo
iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, o sea, en un día sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Amados, la gente que está en la religión son como niños. Y Jesús lo habló y lo dijo. Son como niños que están juzgando si hacen así, si hacen acá. Él dijo: vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, porque su dieta era langostas y miel, y dijeron que tenía demonio. Pero vino el Hijo del Hombre, que comía y bebía con los pecadores, y dijeron: un comilón y bebedor de vino, y encima con los pecadores. Entonces la religión nunca va a estar contenta con nada. Tiene un solo propósito: el juicio, juzgar. Pero dice en ese versículo, no lo he puesto por el tiempo, dice: pero la sabiduría es juzgada por sus hijos. Cuando habla de hijos, está hablando de la vida. Está hablando de la vida que portan los hijos de Dios, que conocen la libertad y caminan en esa sabiduría de amor y de gracia. Entonces, y aquí tus discípulos hacen lo que no les es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? En otras palabras, les estaba diciendo: ustedes que son tan estudiosos, ¿no han leído cómo David entró en el tabernáculo, en el templo de Dios, y comió juntamente con sus hombres el pan de la proposición de la presencia de Dios? Que solamente podían entrar los sacerdotes. Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, y solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amados, consideremos esta situación. Los discípulos estaban con Jesús, hambrientos, en unos campos de trigo. Comenzaron a comer. Los religiosos comenzaron a culparlos. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les habló y les dijo: así como David entró en el templo y comió los panes juntamente con los que él estaba, habló David, era una sombra, era una figura, era un tipo de una realidad que hoy está delante de ustedes. Yo soy el sumo sacerdote, y también yo soy el templo. Y los que están conmigo pueden entrar, comer el pan. Porque cuando están dentro del templo, en ese tiempo, en la ley, los sacerdotes eran sin culpa, podían trabajar, podían moverse, podían comer, podían hacer cualquier cosa. Eran sin culpa, eran los sacerdotes, no estaba estipulado en la ley. Pero en este nuevo pacto, Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, y por la obra de la cruz, dice Apocalipsis, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, en este nuevo pacto ya no hay culpa. Los preceptos y todas las regulaciones de la ley se acabaron. El Señor quitó ese peso, esa carga de nuestros hombros, porque podían entrar cualquier día en la casa de Dios. ¿Y sabe qué? En este nuevo pacto han cambiado las cosas. Ahora la casa de Dios, el templo de Dios, es usted, soy yo. Entonces, qué maravilloso es poder entender que los sacerdotes entraban en el día sábado y eran sin culpa, podían hacer lo que sea. Jesús les estaba diciendo a los fariseos:
estos están conmigo. Él no había ido todavía a la cruz. Estos están conmigo. Yo soy mayor que el templo. Yo soy el sumo sacerdote. Y estos, mis discípulos, son sacerdotes y pueden comer y pueden disfrutar. Qué especial, qué maravilloso este tiempo. Nosotros podemos entender que ellos comieron de los panes de la presencia de Dios, que no les era lícito, porque nadie que era sacerdote podía entrar, pero David, en el tiempo de la ley, conoció la gracia de Dios que nos hace libres para poder entrar en esos lugares que son penados por la ley, y podemos disfrutar y podemos comer. Este es un gran tiempo para disfrutar de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Ahora vamos a volver a Juan. ¿Qué fue lo que pasó con Juan? Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted podrá decir: entonces a los ricos no es anunciado el Evangelio. No, ricos y pobres somos pobres en espíritu y necesitamos oír la buena noticia de la salvación de Dios, que incluye todo lo que Jesús hacía: que los ciegos vean, que los cojos anden, que los leprosos sean limpiados, los ciegos espirituales, los cojos espirituales que están saliéndose del camino cada vez por ataduras, por esclavitudes internas, los leprosos espirituales que se han cauterizado su conciencia, que ya no sienten ningún temor ni reverencia a Dios y siguen practicando lo que no es bueno para ellos y entristece el corazón de Dios. Y por último dice: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Importantísimo lo que está sucediendo acá. Nosotros podemos ver que para perseverar en la fe, en los tiempos difíciles y en todo tiempo, necesitamos perseverar en conocer a Cristo, en seguir conociéndolo. Cuando leí esto, me impresionó tanto que Juan, que había sido el precursor, el que había anunciado a Cristo, ahora esté dudando si era él o había que esperar a otro. Realmente tocó mi corazón, realmente tocó mi corazón. Y ahí pude entender que aún los grandes hombres de Dios, si dejan de conocer a Cristo, si dejan la fe, la comunión con Él, en los tiempos difíciles, pueden apartar su corazón, pueden cambiar su perspectiva de quién es Jesús. Así le pasó a Juan. Él estaba pasando por un mal momento. Él estaba en la cárcel, a pocos días que lo decapiten, que le corten la cabeza. Él perdió el enfoque de quién era Jesús. Pero también no lo vamos a juzgar y vamos a comprender que él no tenía la vida que nosotros tenemos hoy, la vida que portamos, la vida interna. No tenía esa salvación que nos ha hecho hijos de Dios, que nos ha hecho una nueva creación y una nueva criatura. Él no tenía. Era en sus fuerzas. Entonces vemos cómo se desenfocó de Dios. Pero esto no solamente quedó en Juan, esto pasó también
a los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan se volvieron religiosos, torcieron su corazón al ver lo que le pasó a su líder, que fue decapitado. Ellos se enfocaron a querer hacer en sus fuerzas, a querer hacer obras en sus fuerzas para agradar a Dios, como hacían los fariseos. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús le dijo: ¿acaso pueden estar tristes y no disfrutar de la fiesta de que el esposo esté con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Ahí les estaba hablando de la cruz, de que él iba a ir a la cruz. No pueden estar de luto los que están en las bodas, los que están disfrutando del esposo. Ahora nosotros podemos disfrutar de ese esposo, que ya no está fuera, como lo conoció Juan, como lo conocieron la gente de antes de la cruz. Ahora está dentro. Y él es un gozo eterno, para siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Él es nuestro gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí viene algo muy importante. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Quiero detenerme un poquito acá para poder ir a ver qué es el paño nuevo. Aquí encontré algo muy importante. Lo que dice en un diccionario que encontré. Paño nuevo significa, en la palabra griega, no procesado. Se refiere a peinar la lana para que quede más suave. Así que significa no procesado. El paño no procesado representa a Cristo desde su encarnación hasta antes de la cruz. No podían ellos ayunar porque iba a ser peor. El ayuno de la ley nunca les dio resultado. Dios les habló y les dijo: el ayuno de ustedes ya no lo quiero ni lo puedo tolerar más, porque solamente cuando Cristo está operando en un corazón, todo lo que hagamos va a ser agradable delante de Dios. Dice Proverbios: sacrificio de impíos es abominación a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? La idea detrás de estos versículos es que Jesús no vino a remendar la religión, jamás. No vino a mejorar al viejo hombre. No vino a añadirle a lo viejo algo nuevo. Su propósito fue hacer algo nuevo, una obra que la ley jamás podría hacer, ni podría lograr jamás. Esto es salvarnos de nuestros pecados, perdonarnos y hacernos una nueva creación que lo contenga a Él como el centro de nuestras vidas, como el que gobierne nuestras vidas, porque Él estaba hablando de cosas cotidianas, de objetos cotidianos que ellos usaban, y ha podido decir: no pueden mezclar la fe con la ley, no pueden mezclar las obras con la gracia. Pero no lo dijo así. Habló refiriéndose a Él para que por el Espíritu
los entendidos puedan entender lo que él quería decir. Él todavía no había ido a la cruz y era ese paño nuevo que no había sido procesado, no había pasado la cruz, no podía vertirse, no podía estar en ellos todavía. ¿Y qué es lo que quiere hacer la religión? Quiere copiar las buenas acciones de Jesús en sus fuerzas. Eso es la religión. Pero Jesús estaba diciéndoles otra cosa. Y si nosotros vemos, no lo puse por tiempo también, en Lucas 35 es el mismo relato, pero aquí habla diferente. Aquí habla y dice, no puede poner un vestido nuevo en un vestido viejo. Y esa palabra en el griego es lo mismo que dice aquí, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se romperán y el vino se derrama. Es la misma palabra para nuevo aquí, que significa que pasó el proceso, que se establece como un manto de justicia para todos aquellos que creen en él, que lo reciben en el corazón y se pueden revestir de Cristo por la fe a cada día. Porque si se pone este vestido nuevo en un vestido viejo, en una mente sin entender, sin renovar, sin haber recibido a Cristo, se va a echar a perder, porque se va a romper lo viejo. No puede contener lo nuevo. No es saludable. No se puede hacer. No se puede echar el vino nuevo, que también es la uva procesada, porque él dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero esa vid fue procesada por la cruz y se convirtió en un vino nuevo. Y ese vino nuevo solamente puede ser echado, derramado en odres nuevos, no en odres. Los odres eran recipientes de cuero. Ese cuero viejo se endurecía, era inflexible, pero el cuero nuevo es flexible. En esos odres nuevos es la nueva creación. Es la nueva creación que está llena de Cristo, que está llena del amor, del gozo, de la paz. Aquel que entendió esta realidad va a vivir en un gozo continuo, en una paz permanente y verdadera, a pesar de las malas noticias, a pesar de los tiempos en que se viva. Necesitamos disfrutar a Cristo. Necesitamos conocerle a Él para permanecer firmes en la fe a pesar de los tiempos que vivimos. ¿Y sabe qué pasa cuando le conocemos a Él? Cuando sabemos que todo se centra en Cristo y entendemos que nosotros somos ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía no es natural, no es temporal, es celestial y es eterna. La iglesia es una nación santa, es la nación santa, que va a gobernar las naciones de la tierra, que va a traer orden a las naciones de la tierra. Pero estos hijos que han entendido que Cristo es el todo y en todos, que Cristo es el que debe gobernar nuestras vidas, y mientras más lo conozcamos a Él, ¿sabe qué va a pasar? Más vamos a amar a las naciones de la tierra, a los que no le conocen. Más vamos a amar a la iglesia de Cristo. Más vamos a amar a los hermanos, a los que hacen bien o tal vez no hacen tan bien. Pero vamos a entender, nos vamos a alegrar, y el gozo más bien va a ser congregarnos, orar por la iglesia, orar. ¿Sabe para qué? ¿Qué es lo que sucede cuando estamos unidos como iglesia? El apóstol Pablo dice
en Efesios, no lo puse por tiempo también, pero dice que unidos, juntos con todos los santos, podamos conocer cuál sea la anchura, la profundidad, la altura de Cristo Jesús. O sea, que unidos como iglesia podamos conocer las dimensiones de Cristo para tener la plenitud de Dios. Qué importante, amados, es poder entender que nosotros somos esos odres nuevos. Nosotros somos esos sacerdotes que tienen acceso al trono de la gracia, que pueden entrar y alimentarse y comer el pan sin restricciones. La ley y los preceptos de la ley se rompió en Cristo. Cristo es nuestra ley de justicia. Fue cambiada la ley de Moisés por la ley del Espíritu. Nosotros estamos en él. Por lo tanto, amados, ¿cuáles las buenas noticias que el Señor nos habla? ¿Cuáles son las buenas noticias que el Señor nos da? Si bien hemos venido hablando de Juan el Bautista y de sus discípulos que no permanecieron en el enfoque de Cristo Jesús el Señor y los discípulos se volvieron a la religión. Juan no, porque murió, pero los discípulos se volvieron a la religión. Pero hay un hombre que pasó lo mismo que pasó Juan. Estuvo encarcelado, también murió decapitado, pero jamás, nunca perdió el enfoque. Nunca perdió el enfoque de los tiempos que estaba viviendo. Y él hablaba la buena noticia desde la cárcel, en cadenas, azotado, en hambre, en desvelo, en naufragios, porque se concentró en una sola cosa. Y él dijo, no que lo haya alcanzado ya. Amado, les pregunto, ¿quién de ustedes lo alcanzó? O si yo lo he alcanzado. No lo hemos alcanzado. El apóstol dijo, no lo he alcanzado ya, pero una sola cosa hago. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el premio del supremo llamamiento? Conocerlo a Él y manifestarlo a Él. Entonces Él estaba en la cárcel de Roma y Él dijo, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Gloria a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque colaboran con el propósito eterno de Dios, que toda la tierra pueda conocer la buena noticia, que Dios no está enojado con las personas, con la humanidad. Dios envió a su Hijo para salvarlos, para hacerlos nueva creación, nuevas criaturas, sus hijos amados, herederos de todas sus riquezas. Entonces, dice, ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje sin temor. Siempre va a haber una punta de lanza. Siempre va a haber alguien que se atreve a creer en las promesas atrevidas de Dios a pesar de lo que estuviera pasando. Yo agradezco a Dios por Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra siempre ha sido. Porque no solamente hoy hay una persecución para esta ciudad, la ha habido desde muchos años antes.
Pero siempre la gente de fe valiente de esta ciudad ha sido una punta de lanza que se ha atrevido a creer en Dios para traer justicia, libertad, democracia. Así que les pido, amados, que sigamos orando por Bolivia y por esta ciudad, por esta gente valiente que está en las calles, hambrientos, sedientos, a veces sin descanso, pero orando, buscando, luchando por una causa justa. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero también estamos en esta tierra. Dios nos plantó en un lugar para ser sal, ser influencia, ser luz donde estemos. Así que qué maravilloso este hombre, el apóstol Pablo, que nunca perdió el enfoque, siempre enfocó su corazón en la verdad, en Cristo Jesús el Señor. Y aquí Él nos llama la atención a enfocarnos y dice, ya que han resucitado con Cristo, si hemos comprendido la palabra de hoy, quiere decir que en Cristo Jesús hemos pasado la obra de la cruz, hemos muerto juntamente con Él, hemos sido sepultados juntamente con Él y hemos resucitado juntamente con Él. Si tenemos este entendimiento, dice Pablo, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. A veces el temor de enfocarse en las cosas de arriba resulta difícil porque vemos una sociedad y más que todo en esta época con estas noticias que tenemos y vemos un pensamiento posmodernista que guía a hacer aquello, haz lo que te haga feliz, lo que sientas hacer, eso haz. Aunque lo que sintamos hacer sea matar, sea robar, sea engañar, sea adulterar, haz lo que te haga feliz. Ese es el enfoque de un pensamiento sin Dios, anticristo, que opera en el sistema del mundo. Satisface tus deseos. Sigue el instinto de tu corazón. No le niegues placer a tu cuerpo, porque mereces todo lo que quieres hacer. Amados, y a veces aún los hijos de Dios nos enfocamos en las cosas pasajeras, en todo lo que nosotros queremos, en aquello que nos distrae, en aquello que deseamos y comenzamos, ¿qué es lo que sucede de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Sabe qué? Comenzamos a angustiarnos sin darnos cuenta, porque queremos tener esto, queremos tener lo otro, y al no lograrlo comienza la angustia, y comenzamos a angustiarnos sin darnos cuenta. Y Dios en su misericordia siempre nos llama la atención para hacernos entender que debemos cambiar el enfoque. ¿Qué le pasó a Juan? Se distrajo con el sufrimiento y perdió el enfoque de quién era Cristo, perdió la perspectiva de quién era Cristo, a quien él mismo había anunciado, aquel que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. La iglesia no puede perder el enfoque de quién es Cristo, porque Él es todo. Él es el que sustenta el universo con la palabra de su poder, si sustenta las galaxias, si sustenta los millones de estrellas, si sustenta el universo, ¿cómo no va a sustentar tu corazón? ¿Cómo no va a dar todo lo que necesitas
si se entregó en la cruz? Amados, necesitamos estar enfocados, porque si no, es como viendo en mi celular la cámara que tienen los celulares modernos de hoy, y tienen la aplicación de la selfie. Muchas veces estamos así, con la cámara enfocada a nosotros mismos. ¿Qué yo? ¿Qué de mí? Estoy triste, deseo esto, y entramos en ansiedad porque la cámara está enfocada. ¿Qué puede hacer un hombre, una mujer fuera de Cristo? Debemos cambiar la aplicación y volcar la cámara a lo eterno, a lo verdadero, a Cristo Jesús el Señor, a enfocarnos no tanto en mí misma, sino en la necesidad de los demás. Por eso es tan importante la oración, enfocada en lo que está necesitando el pueblo de Bolivia hoy. ¿Qué necesita? Necesita a Cristo. La respuesta para acá fue Dios con vosotros, Emmanuel. La respuesta para este tiempo es la misma, Cristo. Necesita a Cristo. Entonces, cuando estamos enfocados en lo terrenal, no solo nos vamos a angustiar ante las situaciones temporales, sino que también se va a detener nuestro crecimiento espiritual y dejaremos de ser sal y de ser luz, de ser influencia. Dejaremos de traer orden a la tierra. Sabes que tus palabras tienen poder. Las palabras están cargadas de poder. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder. Si andamos desenfocados, vamos a hablar cualquier cosa que no van a operar dentro de la voluntad de Dios. Cuando un hijo de Dios habla, está ejecutando la voluntad de Dios, no solo para su propia vida, sino para su familia y su nación. Por eso, cuidado con lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Si el enfoque de tu corazón es Cristo, va a hablar vida, va a hablar paz, va a hablar perdón, va a hablar victoria, bendición, va a perdonar a lo que parece que no tiene perdón. Entonces, definitivamente, para poder aplicar esta verdad a nuestra vida diaria, necesitamos tener fe para permanecer enfocados en las cosas de arriba. No estoy hablando de las nubes, de lo celeste, estoy hablando de la obra de la cruz, de lo eterno, de lo que tiene un peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea solamente va a operar un peso de gloria en esta ciudad, en esta nación, en cada hijo de Dios. Porque no nos concertamos, no estamos mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Nos concentramos en mirar lo eterno, porque eso es para siempre y nunca pasa. Así que decidamos enfocar nuestra mente en lo real, lo verdadero y lo eterno. Y para ir concluyendo, ¿qué sucede cuando perdemos el foco, perdemos el enfoque? Sucede lo que el apóstol Pablo le habló a su hijo Timoteo en la fe y le dijo: llegará el tiempo. Creo que la gente de hoy está viviendo ese tiempo, pero nosotros decidimos ver una iglesia que está enfocada, una iglesia que está en la luz, una iglesia que está en la verdad, una iglesia que colabora con el propósito eterno de Dios. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Qué palabra tan poderosa.
Amados, la gente desenfocada de la realidad eterna solamente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Solamente quiere escuchar, te va a ir bien, vas a ser muy rico, vas a gobernar, vas a pisotear, vas a someter, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Pero la gente madura, la gente de fe, sabe que todo eso ya lo tiene. Sabe que tiene todo porque en Cristo nos lo ha entregado todo. La gente de fe quiere escuchar palabras rectoras, palabras que nos alineen, palabras que nos muevan y nos lleven al arrepentimiento, a volver a Cristo, a volver a la verdad, para ser útiles al propósito de Dios. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque Él confió en su iglesia al depositar el tesoro más precioso que es su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a su voluntad y su propósito, siendo maduros, usando todo el bien que ya tenemos, toda la victoria que ya nos pertenece, no para hacer daño, no para inflarnos de orgullo, sino para que cada día seamos más humildes, para que cada día podamos amar en el amor que Cristo nos ha amado, podamos perdonar, podamos pasar por alto la ofensa, no seamos agentes de división, sino agentes de cambio y de unidad, de paz, de buenas noticias a los corazones cansados, afligidos, agotados, que aunque son hijos de Dios, siguen en un pacto anterior, siguen queriendo el paño nuevo que remiende el vestido viejo. Necesitamos tener claridad y enfoque en la verdad presente, en la verdad de Dios, en el nuevo pacto que nos ha hecho hijos, amados, escogidos, con un destino glorioso. Ese destino y propósito es manifestar la imagen de Cristo, el amor de Cristo. Entonces, llegará el tiempo, pero yo declaro que ese tiempo es cancelado. Volvemos a la anterior y aquí está la recomendación. Dice, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero, esta es la gran recomendación, pero tú debes mantener la mente clara. ¿Cómo se mantiene la mente clara? ¿Claridad de qué nos habla? De luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad necesita la luz, una nación necesita la luz de Cristo. La luz no se pone debajo de una mesa, sino encima de una ciudad para que alumbre a todos. Entonces, la recomendación de Dios hoy es, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. ¿Cuál es la mente clara en toda situación? Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el que gobierna esta nación, este país. Amados, pero si no gobierna nuestro corazón, el caos va a comenzar de adentro. A hablar palabras negativas. Pero si el gobierno interno de Cristo en los corazones de sus hijos comienza a hablar verdad, paz, orden, eso es lo que va a suceder. Y aquí nos dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces, el apóstol Pablo lo hemos visto en 3 dimensiones. En la cárcel, hablando la buena noticia sin desanimarse. Aquí, dando una instrucción a su hijo Timoteo desde la misma cárcel. Y desde la misma cárcel, dando una esperanza de vida que está en
2 de Timoteo 4:6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Amados, peleemos la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? No es la batalla con tu familia, con la gente que quiere invadirnos. No es la batalla con personas. Es la buena batalla de la fe. Es la buena batalla de creerle a Cristo. Es la buena batalla de concentrarnos en Él para permanecer creyendo, confiando que lo que tenemos es mayor a lo que vemos o a lo que no vemos. Y ahí se tiene que concentrar nuestro gozo en Él, en Cristo Jesús, el Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Saben qué? Todos estamos inscritos en la carrera de la vida. Y esta carrera, según el mismo Pablo en Hebreos, nos dice, corran la carrera que tienen por delante con la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despójense de todo peso. ¿Qué nos está pesando? ¿La ley? ¿Qué nos está pesando? Despójense de todo peso y del pecado que los asedia. ¿Qué nos está pesando? ¿El rencor? ¿El enojo? ¿Qué nos está pesando? Despójense de todo peso y del pecado que los asedia y corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Puestos los ojos, el enfoque nuevamente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Pablo aquí se está despidiendo de su hijo Timoteo en la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe. Amados, ¿qué tenemos que guardar? La fe. Dejamos de creer y nos vamos a hundir. Dejamos de creer y no vamos a permanecer. Necesitamos seguir creyendo. Y para seguir creyendo necesitamos seguir enfocados en Cristo, en la verdad presente, en la obra de la cruz. No deje de orar, no deje de leer la palabra, no deje de pasar tiempo en comunión con Él y no deje de congregarse. No deje de congregarse. La peor decisión que un hijo de Dios puede tomar es dejar de congregarse. Nos necesitamos, somos un cuerpo, nos necesitamos fortalecernos y también a veces se necesitan las fricciones para saber los que son aprobados. Entonces, el testimonio y el consejo es, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, y no solo a mí. Amados, no solo a Él, sino también a todos los que aman su venida. Eso nos incluye a usted y a mí. Amemos a Cristo. Amemos a Cristo. Amemos el tiempo en el que Él debe volver. No nos distraigamos. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Lo poquito que sepamos de Cristo, esas son buenas noticias para los que tienen sed, para los que tienen hambre. Hablemos la buena noticia y permanezcamos en la fe. El título de hoy era Creer para permanecer. Permanezcamos creyendo en una obra consumada que nos dio una victoria en cada área y en cada situación de nuestras vidas.